Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y del amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a todos una vez más a una emisión de su programa favorito, Conociendo la Verdad. Estamos una vez más aquí con nuestro hermano Juan Carlos y con Fedor. Estamos presentes los tres. Nuevamente nuestro hermano Fedor está acompañándonos aquí porque sabe que él puede venir, que si una semana sí, una semana no. Ahora él está acompañando en este maravilloso programa en el que vamos a estar hablando, mis amigos, de un tema muy importante en estos últimos tiempos en los que vivimos, ya que este tiempo ha sido uno de los tiempos en los que se ha caracterizado más por, lamentablemente, la desviación de la doctrina bíblica. Nosotros entendemos, mis amigos, que en este tiempo las personas han tomado la Biblia como quieren y han comenzado a hacer interpretaciones de la Biblia conforme a sus propias creencias. Ya no lo hacen conforme a lo que la Biblia enseña, sino que lo hacen conforme a lo que ellos creen que la Biblia dice. Y por eso el programa de hoy se llama Entendiéndola e Interpretándola. Porque debemos entender la Escritura y una vez que la entendamos, ahí podemos interpretarla. Y para entenderla necesitamos hacer uso de herramientas. Pero primero que nada, antes de pasar a ese punto, queremos hacer la introducción y explicar un poco sobre este pasaje en el que vamos a estar hablando de 2 Timoteo 1, del 13 al 14. Nuestro hermano Juan va a estar ayudándonos a comprender un poco más sobre este pasaje. Bueno, lo más importante, creo, no lo más importante, sino que lo más destacable de este pasaje, que es que en lo que comenzamos a leer en 2 Timoteo 1, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras. O sea, que retengamos la forma sana, la forma de las sanas palabras, que no cambiemos su forma, que no la transgiversemos. Son formas incorruptibles, que no la volvamos a imágenes corruptibles, como vemos en Romanos 1. Y un tema muy importante en el cristianismo, en el evangelio actual, histórico y en todo cristiano verdadero, debe ser preservar, mantener la forma de las sanas palabras, la forma pura de las escrituras. Mantener una escritura y una predicación pura que vaya completamente adecuada a la palabra de Dios. La Biblia es el libro, es la palabra de Dios. Es lo más importante que Dios nos ha dejado y debemos mantener la forma de las sanas palabras. Debemos mantener la forma de la Biblia y la forma en la que ella nos dice las cosas a nosotros. No podemos moldear la palabra, moldear la Biblia a nuestros gustos. Leemos una parte de la Biblia que diga Dios me ama, pero al siguiente dice que Dios aborrece el pecado. Entonces leo solo la parte que Dios me ama porque es lo que me conviene y es no lo que queremos decir, sino que dice retén la forma de las sanas palabras. Debemos retener su forma, que dice retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En este caso, la sana palabra que Timoteo oyó de Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Cabe destacar que estoy leyendo en la versión Jubileo, 2 Timoteo 1, 13 al 14. Guarda el depósito, el buen depósito consignado a ti. Aquí vemos que en el versículo 13 dice que retenga la forma de las sanas palabras que Pablo le había hablado a Timoteo, y en el siguiente dice que guarde el depósito. Ahora debe guardar el depósito de esas sanas palabras, debe guardar esas sanas palabras que han sido depositadas en él, ese evangelio que ha sido depositado en él. Y creo que en lo que todos nosotros, en lo que queremos dedicar a través y establecer a través de este podcast de hoy, es que como creyentes, como predicadores, pastores, los que estén escuchando este tema, que tengan algún ministerio, sean nuevos en el ministerio, mantengamos y retengamos la forma de las sanas escrituras y que guardemos esas sanas palabras que han sido depositadas en nosotros. Guardemos ese buen depósito que ha sido colocado en nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros guardamos ese depósito cuando confiamos en el Espíritu Santo, cuando creemos y lo que decimos y lo que hablamos va guiado por el Espíritu Santo, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y debemos seguir todo lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de las Escrituras. Debemos ir guiados por el Espíritu Santo.
Claro, porque últimamente nos hemos encontrado el comentario de algunas personas que creen que no deberíamos seguir lo que está escrito en la palabra. En ese momento yo me preguntaría, ¿quiénes deben seguir lo que está escrito en la palabra? Si nosotros somos cristianos, si nosotros profesamos una fe en el Señor Jesucristo, todo eso debe estar cimentado en la palabra de Dios. Es decir, nuestra ley es la palabra de Dios, es lo que las enseñanzas de Jesucristo, lo que los apóstoles nos dejaron, ya que ellos fueron la roca sobre la que Cristo edificó la iglesia. Entonces, es como que si yo viva en un país, obviamente tengo que seguir y acatar las normas del país. Y si alguien quiere venir a decir, no puedes acatar las normas del país, eso no es así, eso yo pienso que es así, no estaría haciendo lo correcto, ¿verdad? Debemos seguir las normas, debemos seguir las leyes tal cual están escritas. Por ejemplo, en la Constitución, podemos venir y agarrar alguna ley, querer sacarla de su contexto para romperla, para hacer cosas ilegales, queriéndola tergiversar a nuestro modo. Pues así igualmente con la palabra de Dios, nosotros estamos basados en la palabra de Dios, en lo que está escrito en la Biblia. Por esa precisa razón, no podemos basarnos en lo que nosotros mismos pensamos, no podemos basarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento, porque de allí surge lo que habla la palabra, que son falsas doctrinas, de demonios, de nuestro propio pensamiento, y esto no debe ser así. La palabra del Señor, como lo dice, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo he escuchado últimamente un comentario de que el que mucho lee la Biblia se puede volver loco. Sí, pero comentario está... Veamos qué dice la Biblia acerca de eso, la misma palabra de Dios. O sea, para mí ese comentario no tiene sentido. A mí ese comentario me lo hicieron mucho en la universidad, en el liceo, cuando yo les hablaba de la palabra. O sea, gente inconversa me lo hacía. El que lee la Biblia se vuelve loco. Y de hecho, ahorita en estos tiempos hasta la gente cristiana te lo dicen. Bueno, que se hacen llamar cristianos, te dicen, no eres tanto, lo que te va a volver loco. Por eso yo se lo toleraría a alguien que sea inconverso, porque ellos no saben. Pero a alguien que profesa ser cristiano que te diga eso, para mí no tiene sentido, porque nosotros nos basamos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y veamos lo que dice Primera de Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bien, entonces para nosotros no es locura, para nosotros es poder de Dios. Para los que se pierden sí es locura. Bien, entonces es algo en lo que debemos reflexionar. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación, pues no debemos pensar que lo que está escrito en la palabra es locura, que porque leer la palabra y basarnos en lo que está escrito en la palabra es locura, porque esa es nuestra guía. Esa es lo que Dios nos dejó para nosotros poder llegar. Amén. Entonces, un momento antes que agregue, como dice Fedor, es algún caso que se ve mucho de que nos llaman locos por leer mucho la palabra, que es lo que es importante. Sí. Y vemos que en la misma palabra se nos envía a escudriñarla, a leerla lo más que podamos. Y es muy importante porque la palabra de Dios, la Biblia, por decirlo así, y un dato curioso acerca de la Biblia es que la Biblia está formada por dos canos. Está el canon del Antiguo Testamento y está el canon del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en el hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné. Y la palabra canon y los dos canon juntos forman el canon bíblico, que es la Biblia que tenemos hoy en día. La palabra canon significa regla de medición, y como decía Fedor, la palabra, la Biblia es nuestra ley, es la regla que nos mide. ¿Cómo sabremos cómo debemos vivir? ¿Cómo estamos agradando a Dios? Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, pero tenemos nuestra Biblia llena de polvo, no la leemos. Entonces queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga algo, pero no leemos la Biblia. Entonces, acerca de que la misma palabra nos envía a escudriñarla lo más posible. En Salmo 1:1 al 2 leemos lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Vemos en otras partes de la Biblia donde se nos compara también con un árbol, exacto, y si no damos fruto seremos quemados. Pero aquí se nos dice que el que aborrece el consejo del mal, el que no anda con pecadores y no se sienta con encarnecedores, sino que medita en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, de día y de noche, será como un árbol bien plantado que dará fruto. Su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo prosperaremos? Prosperaremos en espíritu, prosperaremos en sabiduría acerca del conocimiento de Dios. No quiere decir exactamente un tipo de prosperidad material, sino un tipo de prosperidad de sabiduría. Estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de leer la ley de Dios. Aquí Otra cosa que yo quería acotar ahí con respecto a donde dice todo lo que hace prosperará. Debemos recordar que los salmos están escritos en una literatura poética. Entonces no necesariamente cuando dice todo lo que hace prosperará significa literalmente que todo lo que hace, bueno, voy a montar un negocio, eso va a prosperar, porque no necesariamente quiere decir eso. Recuerda que los salmos tienen mucho lenguaje simbólico y en este caso David hace uso de una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Por eso dice, todo lo que hace prosperará, dando a entender no que si tú quieres montar un negocio, bueno, te va a prosperar. Bueno, y si yo quiero montar también un negocio ilícito, también me va a prosperar. No, se refiere a que como tú eres un hombre de Dios, las cosas te van a ir bien. Ese es el principio que se establece en ese pasaje. Claro, y para ello debemos recordar también que la palabra de Dios no se contradice, como el ejemplo que tú ponías. Todo lo que haga prosperará. Poniendo el ejemplo, si monta un negocio ilícito va a prosperar también, pero no, la palabra de Dios no se contradice. Por ejemplo, vemos en Santiago que habla de que no recibimos porque pedimos, porque no pedimos, y cuando pedimos mal para nuestros propios deleites. Muchos dicen, no, todo lo que yo le pida al Señor Él me lo va a conceder, porque así lo dice, que lo que pidamos en su nombre nos lo va a conceder. Pero luego nos dice que si pedimos para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres, porque somos malos por naturaleza, eso Dios no nos los va a dar. Entonces, por eso hacemos hincapié en que toda la palabra de Dios, no solo un versículo, no solo un capítulo, toda la palabra de Dios se interpreta a sí misma y no podemos considerar un versículo o un capítulo sin considerar el resto de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nos dice, medita en ella de día y de noche. Eso no son 5 minutos al día, eso no son 10 minutos al día. Eso habla de horas al día, de que en leerla, en meditarla esté nuestra delicia. Estábamos mencionando que, por ejemplo, 1-2 horas meditando en la palabra de Dios, hasta en un solo versículo, en un solo capítulo, estudiándolo, para poder ver qué era lo que realmente Dios quería decirnos a través de ello. Y otro pasaje que tengo por aquí, Primera de Pedro 2, verso 2, nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si algo nos manda la palabra que tenemos que desear, que tenemos que anhelar, es esa leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir no adulterada? En algunas otras traducciones dice la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Que no debemos oírla de opiniones de terceros, de otras personas, lo que alguien tiene en su intimidad con el Señor y Él nos lo habla. No, debemos nosotros mismos sumergirnos en la intimidad con el Señor, en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, y Dios mismo nos va a hablar a través de su palabra, no a través de escuchar voces, a través de sueños, no, Él mismo directamente por su palabra, porque esto fue lo que Él nos dejó para poder hablarnos. Amén. No es que no vamos a prestar atención, por ejemplo, a los hombres de Dios que estudian y escudriñan la palabra y preparan un sermón no es que no vamos a escuchar a esos hombres de Dios, sí lo vamos a escuchar. Debemos escuchar a los hombres que Dios ha capacitado para edificar al pueblo de Dios. Pero lo que quiere decir mi hermano Fedor es que no prestemos atención a las personas que dicen y se jactan de tener mucha intimidad con Dios, y cuando te hablan de la Biblia,
todo lo que te hablan no tiene absolutamente nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, sino que te hablan de sueños, de experiencias, de sus propias interpretaciones, que ellos sacan conclusiones a partir de su propia creencia, a partir de lo que ellos piensan. No se ponen a escudriñar toda la escritura, sino que ellos dicen, oye, yo creo que esto significa esto. Y de hecho eso es lo que se ha enseñado mucho en estos tiempos, que te dicen, bueno, tú tienes una interpretación de Salmo capítulo 1, bueno, yo también tengo mi interpretación, ¿es válido? No es válido, mi amigo. La Biblia tiene una sola interpretación, ¿ok? Una sola. Pero ahora, ¿qué ocurre? Hay diversidad de pensamiento con respecto a temas que son oscuros. Hay temas en la Biblia que son oscuros y que se permite que haya diversidad de pensamiento debido a la dificultad del tema, como por ejemplo la escatología. La escatología es un tema que no está completamente claro y uno no puede tener una posición súper dogmática con respecto a las cosas. Sin embargo, es importante que definamos que las cosas que están claras, muy claras en la Biblia, no podemos tener diversidad. No puede haber una diversidad en cuanto a la doble naturaleza de Cristo, por ejemplo. Cristo es hombre y Cristo es Dios. Eso no puede haber diversidad. No puede haber una persona que diga, no, Cristo es solamente Dios, pero no es hombre. No, mi amigo. Con las cosas que están completamente claras en la Biblia no podemos jugar, ni la podemos tocar, ni la podemos mover. Esas cosas ya están claras. Las cosas con las que podemos tener diversidad son con las cosas que todavía no están, siguen siendo oscuras. Ok, ¿y cómo sabemos cuáles son esas cosas oscuras? Pues leyendo la palabra. Si no leemos la palabra y no la estudiamos, no vamos a saber. Debemos estudiar todos los días. Y por supuesto, cuando hablamos de día y de noche, no quiere decir que tú vas a pasar las 24 horas del día, como estamos hablando ahorita, el lenguaje hiperbólico. Pero quiere decir que gran parte de tu tiempo tú lo vas a invertir en el estudio de la palabra. Gran parte de tu tiempo. No quiere decir que no vas a tener tiempo de hacer más nada, te vas a morir de hambre. Obviamente no, pero lo que quiere decir es que vas a vivir en la palabra, vas a buscar todos los días alimentarte, llenarte de la palabra, vas a pasar mucho tiempo en ella. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Pero ahora bien, yo quiero acotar algo con respecto a lo que dijo mi hermano Juan Carlos al principio de 2 Timoteo 1, 13 al 14, con respecto al Evangelio, que es que la sana enseñanza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Es un solo Evangelio que nos dejó Jesucristo. Y me voy a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Mi amigo, ahí está la maldición sobre la persona que quiere cambiar el evangelio que ya Cristo nos dejó. Va a ser una persona anatema, una persona maldita. Debemos entender eso, mis amigos, con mucho cuidado. Amén. Agregando a lo que decían anteriormente acerca de que hay muchas revelaciones, hay mucho tipo de interpretación, hay un versículo, hay una parte de la palabra que habla acerca de estas cosas. En Efesios 4, del 3 en adelante, vemos lo siguiente: solícito a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál unidad es la que se refiere? A la siguiente: hay un cuerpo y un espíritu, como soy también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y sobre todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Aquí vemos entre los pasajes 4 y 6, vemos que hay un solo Padre, hay un solo cuerpo, hay un espíritu, hay una sola fe. No puede haber diversa fe, no pueden haber dos fe. Yo creo en esto, yo creo en aquello, y al final todas las fe me llevan a Dios. No es lo que dice la palabra. No estamos tan alejados porque todo nos lleva a Dios, al mismo Dios, y no es así. Si una persona, como decía el ejemplo que daba Mauro, si una persona no cree en la doble naturaleza de Cristo,
no creen que Cristo fue Dios y fue hombre, es una persona que lamentablemente no lo está llevando a Dios, no está adorando al mismo Dios. Eso quería cortar acerca de ese tema, y también quería acotar algo acerca de la importancia de la palabra. Porque nosotros como creyentes debemos conocer lo importante que es la palabra de Dios. La palabra demuestra muchas cosas de nosotros como creyentes, muestra nuestro amor hacia Dios y también nos puede transformar. En 2 de Timoteo, versículo 3, 15, capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, hablándole al apóstol Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras pueden hacerle sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. A través de las Escrituras obtenemos la fe y podemos ser sabios para salvación a través de la predicación sana de las Escrituras y a través de la lectura sana de las Escrituras. Y vemos también que en la siguiente dice, en el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos otra característica de leer la palabra. Nos hace sabio para salvación a través de la fe en Cristo Jesús, nos perfecciona para toda buena obra, esa buena obra para la que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 2:9, 2:10, si no me equivoco. Y también vemos en el libro de Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por las Escrituras recibimos esperanza, amén. Por las Escrituras recibimos esa certeza, recibimos esa fe de que Cristo vendrá, recibimos esa esperanza de la salvación en la que hemos creído, amén. Y leemos también en Efesios 4:30, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Cuando nosotros damos una mala interpretación, cuando nosotros damos palabras corrompidas, no damos palabras sanas, no predicamos palabras sanas y no guardamos las sanas palabras que se nos han dado, nosotros contristamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien las inspiró y el Espíritu Santo es quien movió a estos hombres santos de Dios a escribir estas sagradas Escrituras. Cuando yo prefiero mi carne, cuando yo prefiero mi deseo, mi orgullo sobre la pureza, la santidad de las Escrituras, yo estoy contristando al Espíritu Santo. Dice la palabra que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es muy peligroso lo que nosotros hacemos con las Escrituras, porque la Escritura es la palabra de Dios y es muy peligroso, mi hermano, el quien me esté escuchando. Es muy peligroso dar una mala interpretación de las Escrituras o moldear las Escrituras a mi deseo o para sacarle ganancia al Evangelio. Es muy peligroso lo que yo hago con las Escrituras, porque es la palabra de Dios. Puedo contristar al Espíritu Santo, pero cuando yo leo una palabra, cuando yo la hablo sanamente y la guardo sanamente en mi corazón, yo puedo ser perfeccionado mediante ella, por ella, para alcanzar las buenas obras para las que Dios me ha destinado. Puedo alcanzar la esperanza, esa esperanza en mi corazón aumenta y recibo la salvación, amén, a través de la Escritura, como le decía Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, las Escrituras, amén, la Sagrada Escritura. Entonces, fíjate tú una cosa, Juan, esto me recuerda mucho a los corintios. Los corintios eran personas que lamentablemente estaban siendo muy desobedientes. Y el apóstol Pablo le dice en capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que aprendan a no sobrepasar lo que está escrito? Que dejaron de hacer las cosas que no se les habían mandado. Si el apóstol Pablo decía, hagan esto, y no les dijo nada sobre otra cosa, y ellos empezaron a hacerlo. ¿Qué pasa con Pablo? No lo sobrepases. El apóstol Pablo viene y le dice, papá, ¿para qué vas a sobrepasar lo que yo te dije? ¿Por qué andas haciendo más de las cosas que yo te dije? Yo te dije que te quedaras haciendo esto y esto y esto. Entonces, ¿para qué haces otras cosas si lo que yo te dije fue algo? Yo no te dije que hicieras esto. ¿Para qué lo haces? Esto me recuerda mucho a cuando el Señor mandaba a Moisés a construir el tabernáculo y él le daba
exactamente todas y cada una de las cosas que él tenía que hacer y que buscar. Si era buscar madera de tal, buscaba madera de tal árbol. Si era buscar oro, iba a hacer tanto. Iban a hacer las medidas tanto y tanto y tanto. Y iba a colocar esto en tal lado. Y esto lo iba a colocar de este lado. Y todas las cosas Dios les decía cómo hacerlas, mi hermano. Dios en su palabra nos muestra cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y las cosas que Dios no nos dice, no debemos hacerlas. Entonces en estos tiempos en la iglesia cuando dice, no, en la palabra no lo dice, bueno, vamos a hacerlo porque no lo dice. Vamos a hacerlo, no dice nada con respecto a eso. Amigo, si en la palabra de Dios no dice nada sobre algo, no lo hagas, porque Dios no te mandó a hacerlo. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú cuando hicieron algo que el Señor no los mandó? Llevaron fuego que el Señor no había mandado. Y el fuego de Dios los consumió. Ese fuego de Dios, mis amigos, consume a las personas que andan haciendo cosas que Dios no los mandó, que andan sobrepasando más de lo que está escrito, haciendo más de lo que Dios mandó. Tengamos cuidado, mis amigos, con lo que hacemos. Y en Efesios 2:20, nosotros debemos entender una cosa, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué debemos someternos a lo que dice la Biblia? A lo que dicen los apóstoles, si es que los apóstoles, ellos eran menores, ellos no tenían la autoridad de Cristo. Amigo, los apóstoles fueron encomendados por Cristo y las palabras de los apóstoles eran las palabras que Cristo les había enseñado. Todo lo que los apóstoles enseñaron era lo que Cristo les había enseñado. Y por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Mis amigos, los apóstoles y los profetas representan el fundamento de la iglesia y son sus enseñanzas en las que nosotros estamos fundamentados. Es en los profetas, en todos los escritos del Antiguo Testamento y en los apóstoles, todos los escritos del Nuevo Testamento, en que son nuestro fundamento. Eso es nuestro fundamento, mis amigos. ¿Right? Entonces ya podemos tener un poco claro de que nuestro fundamento, como personas que profesamos nuestra fe en Cristo, debemos tener. Ahora, ¿cuál sería cómo yo podría darme cuenta que estoy obedeciendo la palabra o quiénes deben obedecer la palabra? Ven, si leemos la palabra de Dios en Juan 14:23, dice, Jesús les contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él. ¿Ven? Para nosotros obedecer la palabra debemos amarlo. Por esa razón somos obedientes. Pero ahora si leemos el siguiente versículo, nos dice que si no lo amamos, no lo obedecemos. Lo dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Nos está diciendo que la palabra que Jesucristo da era del Padre, y el que no la obedece es porque no lo ama. Entonces, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, es porque no le amamos, hermanos. Entonces, examinemos eso, porque sus palabras son del mismo Dios. La palabra de Jesucristo ya está diciendo no son suyas, sino que son de Dios. Si no las obedecemos es porque no le amamos. Lo dice tal cual el versículo, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Ve? Amén. Para ir culminando, lo último que quiero agregar aquí es que, y muy buena esa palabra, de que quien ama a Dios de verdad va a hacer todo lo posible por volcarse completamente a las Escrituras. Porque quien ama a Dios obedece a la palabra, y lo que Dios le diga en su palabra, eso es sin importar si Él tiene que cambiar o no. Si yo sé que algo está mal en mí y yo leo la palabra y me doy cuenta de que eso está mal en mí y sigo haciéndolo, hermano, esa sangre corre sobre mi cabeza, mi vida está en peligro. Tenemos que seguir lo que la Escritura dice. Y también quiero destacar una vez más acerca de la importancia de la palabra. Creo que todo creyente verdadero es celoso con la Escritura, amén. Es algo muy celoso, pues debemos ser con lo que es la Escritura. Debemos estar preparados para defender las Escrituras, la palabra de Dios en todo tiempo, y defenderla fervientemente en todo momento. Entonces quiero leer un pasaje en Mateo 28, 18 en adelante, que es el lead de Jesús, ir a ser discípulo de Jesús antes de ascender a los cielos. Dice, se acercó Jesús y dijo a sus discípulos,
se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Estoy leyendo la versión NTV. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Amén. Muchas veces caemos en la triste mentira de que lo único que Jesucristo vino a hacer en este mundo fue, lo único que Él nos manda a hacer es a predicar su evangelio, y es verdad. Debemos predicar su evangelio dentro y fuera de tiempo, pero una vez que predicamos el evangelio, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir? Y si llegan a confesar a Cristo, si llegan a creer en Cristo como su Salvador, ¿qué le diremos después si Cristo lo único que mandó a hacer fue predicar y hacer discípulos? Lo único que mandó a hacer fue hacer discípulos. Vemos que aquí en el capítulo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Amén. No es solamente hay que hacer discípulos, pero debemos cuidar nuestra doctrina. Es algo muy importante cuidar lo que hablamos, cuidar nuestras enseñanzas. Dice en 2 Timoteo 4, del 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Aquí vemos nuevamente que nos manda a predicar la palabra, que predique la palabra, que insista a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, no es simplemente ir a predicar, no es simplemente salir a hablar un poco de cosas, sino que con doctrina y enseñando lo que Jesús mandó. ¿Cómo sé lo que Jesús mandó? Leyendo la palabra, porque Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sigue diciendo el versículo 3 en 2 Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no les importará. Vendrá un tiempo donde las personas no les importará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y conforme a su propia maldad y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ese tiempo está llegando cuando a las personas, ni siquiera a los cristianos, les importa la sana doctrina, porque dicen simplemente que la doctrina divide. Recordemos que doctrina es enseñanza. Decimos que la enseñanza divide, hermano, y es algo muy peligroso decir esto, porque la primera falsa enseñanza que dividió fue la de Satanás en el jardín del Edén. Y como sabemos si estamos hablando de una verdadera o falsa doctrina, es leyendo la palabra de Dios. Debemos cuidar nuestra doctrina, porque en este tiempo la gente no le importa la sana doctrina y se amontonan maestros conforme a sus propios pecados, y apartarán del oído de ellos la verdad. No les gusta muy, a las personas hoy en día no les gusta oír la verdad, porque le dicen que la verdad es que son pecadores y que necesitan ayuda, y a nadie les gusta oír la verdad, pero es la verdad. Necesitamos proclamarla, así le caigamos mal a las personas, así nos insulten, así nos digan lo que nos tengan que decir, así quedemos de enemigos de muchas personas, mi hermano. La verdad es la verdad, y si yo no digo la verdad es porque odio a mi hermano. Dice también, según 1 Timoteo 1:4-16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nuevamente se nos manda a tener cuidado de la doctrina. ¿Pero por qué? ¿Acaso hay alguna importancia si cuido la doctrina? Y si no la cuido, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, no importa. Soy yo, en mi vida no va a pasar nada. Y dice, sé diligente en esto. ¿Por qué vas a ser diligente? Porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a lo que te oyen. Hermanos, si tenemos una mala enseñanza en nuestra vida, si tenemos una mala doctrina, si creemos en una mala doctrina y enseñanza, nuestra vida está en juego. Y si somos predicadores, los que nos oyen también están en juego. Y si no lo hacemos por nosotros, por lo menos tengamos cuidado de lo que están oyendo, no lo que decimos. Tenemos una responsabilidad que es predicar el evangelio, y lo que prediquemos debe ser sano, y debemos tener cuidado de lo que hablamos en un púlpito, debemos tener cuidado de lo que hablamos en la calle y de todo lo que decimos. Debemos cuidar la sana enseñanza y las sanas palabras que se nos han dado a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Y otra cosa para finalizar, quería acotar en 2 de Juan, versículo 9, que dice que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que no permanece en la enseñanza que Cristo ya dio, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene al Padre como al Hijo. Mis amigos, si usted no está permaneciendo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue dada, no hay nueva revelación, porque Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que ya Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado, nos habló por el Hijo, por Hijo. Ahí no lleva un artículo en el griego, ahí simplemente dice nos ha hablado en Hijo. Esto nos muestra, mis amigos, que Cristo es el discurso
Es el último discurso de Dios y lo último que Dios tenía que decir, lo dijo en su Hijo, en Cristo Jesús. Y lo que Cristo dijo por medio de sus santos apóstoles es eso, lo que nosotros debemos mantener. Y quiero además terminar diciéndole una pequeña acotación solamente sobre algo que conseguí muy interesante sobre la suficiencia de las Sagradas Escrituras, y esto lo podemos conseguir en la Confesión Belga, en el artículo 7, y dice: creemos que estas Sagradas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre debe creer para salvación es enseñado de manera suficiente en ellas, ya que toda forma de adoración que Dios requiere de nosotros está extensamente escrita en ellas. Es ilegítimo para toda persona, aunque sea un apóstol, enseñar de manera diferente a lo que ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Más aún, ni un ángel del cielo, como lo dice el apóstol Pablo, debido a que está prohibido agregar o quitar algo de la palabra de Dios. Es evidente que la enseñanza es completa y perfecta en todos los aspectos. Así que, mis amigos, una vez terminado este bonito episodio, debemos decir que vamos a estar realizando una serie basada en la Biblia. Y en este pasaje, en este capítulo, nos basamos en entendiéndola e interpretándola. Pero en los siguientes capítulos vamos a ahondar más en las reglas de interpretación, las herramientas de interpretación. Así que manténganse atentos y recuerden que toda la semana vamos a estar subiendo nuevos episodios cada lunes. Manténganse atentos a nuestra programación porque créanme que van a estar muy buenos los programas y no tenemos una hora en específico, sino que siempre lo vamos a subir los días lunes, mis amigos. Manténganse atentos y que el Señor me lo bendiga. Nuestro hermano Juan quiere aportar una última cosa, una información, ¿no? Entonces, bueno, mis amigos, que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor los guarde. En el nombre de Jesús, amén.